El presidente Abinader inaugura un centro regional de la UAS en Azua. Eso es muy importante. El presidente Luis Abinader y el ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, inauguraron este martes el nuevo centro regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en Azua. Banreservas financia cosecha de arroz con 10.000 millones de pesos. La Vega. El Banco de Reserva financiará con 10.000 millones de pesos para financiar la próxima cosecha arrocera en la República Dominicana con una tasa preferencial de un 6%. Aumentan a 11 los muertos por fuego en la cárcel de La Victoria. Aumentó a 11 el número de muertos por el fuego registrado en la cárcel de La Victoria, informó este martes la Procuraduría General de la República, doña Miriam Germán. Personal diplomático y de varios organismos salen en masa de Haití. Personal de misiones diplomáticas y organismos internacionales que prestaban servicio en Haití se han trasladado en masa a la República Dominicana debido a la inestabilidad y la crisis por la que atraviesa ese país. La ONU entrega ayuda humanitaria por puente aéreo entre República Dominicana y Haití. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas confirmó el inicio del envío de ayuda humanitaria a Haití a través del puente aéreo desde República Dominicana. Y en Santiago condenan a 30 años haitiano que mató hija de 5 meses. El tercer tribunal colegiado de Santiago condenó a 30 años de reclusión a un haitiano que en el 2020 mató a golpe su hijita de 5 meses. Oiga bien. Candidato dice hay plan para campos de refugiados haitianos en la República Dominicana. Ya nosotros habíamos hablado de eso. Y en Cuba, el presidente Díaz-Canel culpa a Estados Unidos de crisis en la isla. En Venezuela, Maduro acusa a sus opositores de planear ataques. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado al opositor Leopoldo López y al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de planear ataques terroristas a Venezuela. Prevén se acelera crecimiento económico de la República Dominicana. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, afirmó que se prevé que el crecimiento económico de la República Dominicana continúe en acelerado. Abinader invita a Elon Musk a visitar y explorar oportunidades en la República Dominicana. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, invitó este martes al director ejecutivo de Tesla y dueño de la red social X, eso es lo que anteriormente se decía en Twitter, Elon Musk, a visitar la República Dominicana. Emiten orden de arresto contra el candidato a diputado Rafael
Paz. Un tribunal emitió una orden de arresto por rebeldía contra el candidato a diputado de la Fuerza del Pueblo por el Distrito Nacional, Rafael Paz, tras no presentarse a audiencia en un caso cuyo querellantes lo están requiriendo. Decirle al periodista que redactó la información que no es una orden de arresto, es una orden de conducencia. Dice Rescate RD, implementará acciones para su fortalecimiento. Expresidente de Chile, Frei, libera observadores OEA en comicio de la República Dominicana. Opina debates presidenciales son ejemplo de cambio en la política. Y murió la mañana de este lunes el diputado PLDista Julio Brito. Estados Unidos, abogados de Donald Trump dicen que le es imposible pagar la fianza. Ahora lo están convirtiendo en una víctima. Más de 30 aseguradoras han rechazado respaldar el importe que asciende a unos 464 millones de dólares. En total, él y los coacusados, incluido su empresa y sus hijos. La ONU advierte de hambruna inminente en la franja de Gaza. Eso hace tiempo que hay una hambruna, y si fuera hambruna no fuera nada. Cancilleres de la Unión Europea pactan sanciones Rusia, Hamas y colonos israelíes. La Unión Europea, las sanciones. Y en Gaza, al menos 14 palestinos muertos tras bombardeo israelí. Aumenta indicador de tenencia de productos financieros, dice el Banco de la República Dominicana. Y finalmente, en Miami, la Casa Blanca reconoce a escritora y comunicadora de la República Dominicana. Esos son los principales titulares de la prensa digital. Miren, hay un tema que está sobre el tapete y yo no sé por qué, cuál es qué es lo que entienden, cuál es la evaluación o la interpretación que se le está dando, porque está bien. Aquí nosotros nunca habíamos tenido un debate entre los aspirantes presidenciales. Pero tenemos un debate para el día 19 del mes de abril, es decir, exactamente un mes, 19 de abril. Y entonces hay una situación con relación al debate que yo no entiendo. Total, yo digo que ese es un debate live, porque una de las primeras cosas que hay que aclararle a la población es que la gente entiende que los candidatos presidenciales, en este caso candidatos presidenciales, van al debate y que van a responder las inquietudes de los organizadores y también van a responder
las inquietudes, las acusaciones de los contrarios. Déjenme decirles, señor, primero, aquí no hay cultura de debate, y como no hay cultura de debate, el 90% de la población, y yo diría que casi el 80% o más de la clase política de la República Dominicana no sabe en sí lo que es un debate, las técnicas, no solamente para tú participar en el debate, sino la técnica para manejar el debate. Pero es bueno señalarle a la gente también que estos son debates amarrados. Ustedes recuerdan la lucha entre Yaveneno, Relámpago y compañía y demás. Yaveneno no perdía, era muy difícil que perdiera, y cuando perdía también era porque eso había sido programado para que perdiera. Entonces, aquí los debates son debates light. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí hay temas. Por ejemplo, aquí a los candidatos presidenciales debieran hacer un debate solamente para tratar sobre Haití, que hoy por hoy es el principal problema, la principal amenaza que tiene la República Dominicana. Sin embargo, ¿usted cree que ese tema si ese tema se toca durante el debate, y anoten lo que le estoy diciendo, será de manera muy superficial? Porque aquí hay cosas que no se pueden tocar. Y ese tema de Haití es de los temas que no se puede tocar. Usted verá, anote este otro tema que se va a mencionar por la obligación y la trascendencia, pero que nadie va a decir nada. Es decir, se tocará porque se necesita sazonar el debate con algún tema que cree suspicacia en la población. Y el tema de la corrupción y la impunidad, ustedes verán cómo se va a tocar. Sí, se le va a hacer una mención, pero no se va a tocar de verdad. Otro tema que ustedes verán que también se le va a dar un paño con pasta, lo que tiene que ver con la inseguridad. Porque evidentemente que ahí la oposición va a acusar al gobierno, el gobierno va a acusar a la oposición, pero no va a pasar de ahí. Y entonces, yo veo muchas personas, incluso opinadores nacionales, que son gente que saben. Yo no sé, yo soy un pobre diablo de un campo de Moca. Magnificando el hecho de que se va a producir ese debate, pero también muy preocupado muchas personas, porque entienden que el presidente Luis Abinader no debió de haber participado en el debate, porque el presidente Abinader le lleva 45 puntos a su más cercano competidor, que es el expresidente Leonel Fernández. Y escuchaba hoy en la tarde en un programa nacional un pequeño debate sobre el problema del debate, un pequeño debate entre opinadores sobre el debate de los aspirantes presidenciales. Y entonces me dio pena que había uno que decía, no, porque fíjate, el problema es que tú no puedes poner a pelear dos boxeadores, uno que tenga 200 libras y otro que tenga 180 libras, porque no sale. Entonces el presidente Abinader no puede ir a
a un debate con una gente que él le lleve 45 puntos. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que esa persona que emite ese argumento no tiene la más mínima idea de lo que es un debate. Y evidentemente, como nosotros somos no seguidores, nosotros somos hechos, como dice la Biblia, a imagen y semejanza del modelo democrático de los Estados Unidos. En Estados Unidos, ustedes ven que en Estados Unidos, usted le pregunta en la República Dominicana a 100 personas al azar y le dice, ¿cuántos partidos políticos hay en Estados Unidos? Adiós, dos: el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Y usted se lo pregunta a personas con formación académica, profesional, es más, hasta a muchos dirigentes políticos de verdad, no de los compañeritos de la base, y le van a decir que en Estados Unidos hay 2 partidos, el republicano y el demócrata. Y yo quiero decirle que no. En Estados Unidos hay más de una docena de partidos. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos. ¿Usted sabe por qué? Porque esa prensa, esos medios de comunicación están al servicio de esos intereses y de esos grupos económicos en los cuales se sustentan los 2 grandes partidos de los Estados Unidos, que en sí no son 2 partidos, son un solo partido, con 2 ramas, una demócrata y una republicana. Pero en el tronco, lo que sostiene a esas 2 ramas es un solo tronco. Y ese tronco es un partido único que responde a los intereses de los grandes grupos empresariales de los Estados Unidos. Ahí está la industria armamentista, ahí están la gente que maneja la medicina, que son fundamentalmente los grandes emporios y lo que tienen que ver con el petróleo, el gas y ese tipo de empresas. Esos son los dueños del partido único y lo dividen en 2 para mantener a la población pensando que hay 2 grupos, pero ciertamente es uno solo. Fíjese que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en la parte operativa entre Donald Trump y Joe Biden? El discurso. Pero en la práctica es lo mismo. La gente humilde, la gente del pueblo, con los demócratas y los republicanos, enfrentan los mismos problemas. Y eso no es una cosa del otro mundo. Entonces, aquí, como nosotros somos copiadores de ese modelo democrático de Estados Unidos, hacemos lo mismo. Fíjese que la Junta Central Electoral permite que un grupo que se llama ANGE, un grupo económico, organice un debate entre los aspirantes presidenciales y entonces solamente invita, yo no sé por qué, invitan a Luis, a Leonel y a Abel. Esos 3. Entonces, los otros aspirantes presidenciales que en términos legales tienen el mismo derecho que estos 3, ¿por qué no lo invitan? ¿Ustedes saben por qué no lo invitan? Porque para los intereses de lo que manejan la economía en este país, los otros no tienen ningún tipo de importancia.
Eso no participan de nada, porque total, ¿quiénes son? ¿Para dónde van? ¿Cuál es el puntaje que tienen? Y entonces lo clasifican no por el derecho que le da la Constitución y la ley, sino por una puntuación amañada que responde al mismo criterio del parámetro económico. Oye, ¿usted cree que si Roque Payá, o usted cree que el Pastor, o usted cree que María Teresa, o usted cree que el de Patria para Todos, usted cree que si dispusieran de los millones de pesos que disponen los otros tres, ¿ustedes creen que tuvieran un 1% y un 0.3%? No, señores. No, señores. Estuvieran compitiendo con ellos. Pero ese es el modelo que nosotros tenemos. Y entonces nos jactamos de hablar de las virtudes de este sistema democrático que nosotros tenemos en este país. Pero a la gente hay que dejarlo tranquilo y que sigamos aplaudiendo las acciones que muchas veces van en contra de nuestros propios intereses. Dame hacer una precisión breve. Escuché en el día de hoy alguna gente hablando y diciendo que hasta cuándo el presidente va a seguir inaugurando, y diciendo que el presidente está violando la ley de régimen electoral porque el presidente no puede mantener las inauguraciones. Déjeme decirle, como una manera de aclarar, de precisar, hoy estamos a 19 de marzo. La ley dice que el presidente se le prohíbe hacer inauguraciones, las famosas inauguraciones que hace el presidente a nombre del Estado Dominicano, 60 días antes del proceso electoral. Y precisamente hoy se le cumple el plazo al presidente. Mañana, 20 de marzo del año 2024, el presidente no puede mantener el ritmo de inauguraciones de la naturaleza que la viene haciendo porque la ley se lo prohíbe. Pero es a partir de mañana, porque la ley dice que son 60 días antes del proceso electoral. Eso es porque he escuchado mucha gente hablando de eso hoy y del problema de la inauguración aquí en Moca en el fin de semana pasado y la que se están haciendo en Asua. Y quería precisar esa parte. Miren, hoy estamos a 19 de marzo. Hoy es el día que el país, que el pueblo dominicano celebra aquella batalla que se celebró en Asua el 19 de marzo, donde el general Inver derrotó al general haitiano Jean-Louis Pierre. Y siempre el 19 de marzo
se celebra ese acontecimiento? Claro, yo lo invito a que ustedes tomen, para que no tengan que tomar los periódicos escritos, los periódicos físicos. Tómense su teléfono, entren y búsquense a libio.com. Ahí les salen todos los periódicos de la República Dominicana, todos, y búsquense en los periódicos de la República Dominicana cuántas reseñas hay del 19 de marzo. Óigame, ya ni siquiera lo mencionamos. E incluso en periodo como este, periodo electoral, los políticos salían hablando del 19 de marzo y de la batalla del 19 de marzo, que 2.500, un ejército de 2.500 dominicanos al frente de Pedro Santana derrotó al ejército haitiano formado por alrededor de 10.000 soldados haitianos que intentaron recuperar el territorio de la República Dominicana, que se había declarado independiente el 27 de febrero del año 1844. Mire, sin pena ni gloria. Y después entonces nosotros queremos que esos muchachos que están en las escuelas, que están en las universidades, entonces tengan sentido patriótico, tengan compromiso con el país, tengan compromiso con la historia de la República Dominicana. Señores, miren, yo he visto hoy alrededor de 8 o 10 programas, diferentes programas de opinión a nivel nacional, y yo no encontré a nadie opinando ni hablando del 19 de marzo. Pero usted, si usted quiere, papá, usted que tiene sus hijos en las escuelas, en las universidades, cuestione a sus hijos, pregúntele que si en la escuela le mencionaron el 19 de marzo, para que usted se dé cuenta que tampoco lo mencionaron en las escuelas ni en las universidades. Y después nosotros queremos tener ciudadanos conscientes, comprometidos con la soberanía del país y conocedores de nuestra historia. Lamentablemente, ese es nuestro sistema educativo. Esa es la formación que le estamos dando. Porque la responsabilidad del maestro en las escuelas es formar las nuevas generaciones. Pero formar las nuevas generaciones no implica enseñarle la tabla de multiplicar, ni enseñarle cuál es el pico más alto del país. La formación tiene que ser integral. La formación tiene que ver con preparar, con moldear ese ciudadano y prepararlo para que en la práctica pueda conducirse dentro del marco de la ética, de la moral, de la responsabilidad, de la honestidad, de la solidaridad. Eso es formal. Pero ¿qué formación nosotros le estamos dando a nuestros estudiantes? ¿Qué es lo que le estamos enseñando?
cuando ellos no saben quién fue Duarte, ni Luperón, ni Manolo, ni Camaño. Pero no solamente que no lo saben, sino que no tienen el más mínimo interés de saber quiénes fueron. Por eso yo debo públicamente decir que la situación por la que atraviesa la República Dominicana, dentro de este contexto internacional y dentro del contexto local que tiene que ver con las relaciones con Haití, a mí en términos particular me preocupa. Y me preocupa porque yo creo que conozco un poquito la idiosincrasia del pueblo dominicano. ¿Producto de qué? Producto de lo que hemos estado formando hace más de 20 o 25 años. Y entonces, como decía mi tía, que Dios nos coja confesado. Señores, con su anuencia, vamos a una pausa y no se vayan, que en breve regresamos. Continuamos con su programa Visión RD. Miren, los medios de comunicación desde ayer han venido reseñando la situación que se ha presentado en la cárcel de la Victoria en Santo Domingo. Claro, la Victoria no queda exactamente en Santo Domingo, sino en la Victoria. Pero generalmente se le denomina así. Miren, la Victoria, cuando se construyó, se hizo para unos 600, 700 personas. Es decir, el cupo es para alrededor de unas 600 o 700 personas. Pero resulta que hoy la Victoria tiene alrededor de 8,000 reclusos. Y usted dirá, pero ¿y cómo si se hizo para 600, 700 personas? Han metido 8,000. ¿Sabe por qué? Porque de esos 8,000, ahí no hay ricos. Y yo no tengo nada en contra de los ricos. No tengo ningún problema con los ricos. Yo tengo problema con el modelo que permite, que le da privilegios a los ricos y que lo trata como si las leyes hasta de la naturaleza no se le debieran aplicar. Es con ese modelo que yo tengo contradicciones, no es con los ricos. Entonces, fíjense lo que pasa en el país. Miren, todo lo de los casos, Antipulpo, el otro, están todos sueltos por diferentes argumentos y artimañas jurídicas. Todos están sueltos. Pero resulta que en el país hay alrededor entre 14 y 15,000 presos preventivos. Es decir, personas que se le conoció una medida de coerción y se le impuso una medida de coerción, por ejemplo, de 3 meses, y tienen 1 año y 2 años presos con una medida de coerción de 3 meses. Pero nadie, no hay un solo periódico, no hay un solo opinador, no hay nadie
que se pronuncie en contra de esa violación de los derechos fundamentales de esos pobres diablos, porque son pobres diablos. Pero inmediatamente cae un rico, entonces vienen las opiniones, la parte humana, que los niños, que los hijos, que los nietos, que los vecinos. Porque resulta que ese tipo de gente tiene ese tipo de aval y de defensores. Pero los pobres diablos, eso no tienen a nadie quien lo defienda. Ustedes recuerdan todas las opiniones cuando estaban presos, ese grupo de gente. Ustedes recordarán los medios de comunicación, los opinadores, hablando y defendiendo que ese señor está bien, pero que el que le conozcan, él tiene aval y no se va a ir. Entonces los únicos que pueden salir corriendo, que no tienen ni siquiera con qué pagar un pasaje a la capital, son los infelices. Esos no se pueden mandar para su casa a esperar un juicio, porque no tienen arraigo, pero no tienen ni pasaporte, ni tienen con qué irse, ni tienen con qué comprar un vuelo. No, hay que mandarlo a podrirse a la cárcel, por el simple hecho de que son pobres. Entonces, ese modelo injusto, ese modelo que tiene un solo ojo para ver, porque cuando a los pobres se les viola sus derechos fundamentales, cuando a los pobres hay una violación a los derechos humanos, nadie dice nada y nadie opina de nada. Ahí en La Victoria, muertos, hace más o menos una hora, yo vi la última información y daba cuenta de 11 muertos. Pero no solamente los 11 muertos. Ustedes saben que si hay 11 muertos, ¿cuántos heridos habrán? Quemados, porque fue un fuego. ¿Cuántas personas que están en cuidados intensivos y otras que están en cuidado que no sea intensivo hay? No se han contabilizado. Es más, hay un grupo de personas, familiares de los reclusos, que han ido a procurar información sobre sus parientes y no le han dicho si está vivo, si está muerto, si está en La Victoria, si lo sacaron, si se lo llevaron, en qué estado está. Nada. Ni siquiera han permitido que se le lleve comida. Pero nadie dice nada, porque son infelices. Los pobres nada más son hijos de Dios para lo que le conviene a muchas personas. Y yo a veces digo, ¿en qué que están las iglesias? ¿En qué que están las iglesias? No importa la denominación. ¿Por qué nunca denuncian? ¿Por qué nunca dicen nada? ¿Por qué nunca hacen una marcha? ¿Por qué nunca hacen una protesta? Nada, porque son pobres. Y parece que los pobres no son hijos de Dios. Entonces, con ese tipo de conducta es que yo tengo mis contradicciones. Yo pienso que las autoridades, porque te voy a decir una cosa, este sistema penitenciario de la República Dominicana es una cloaca. No hay nada más corrupto, más podrido, más corrompido que este sistema penitenciario de la República Dominicana. Pero tampoco nadie dice nada. ¿Por qué? Muy poca gente habla de eso, pero muy poca. ¿Dónde están las iglesias?
¿Dónde están las organizaciones que dicen defender los derechos humanos? ¿Dónde están? Nadie dice nada, simplemente porque son jodidos, porque son pobres, los que están pasando por esa situación. Yo quisiera que las autoridades, que este gobierno, que te voy a decir una cosa, ahí está la parra, es verdad, ahí hay una serie de problemas legales, pero yo pienso que con voluntad política esos problemas legales pueden salvarse, porque estamos en una situación de emergencia, de urgencia, y en este momento se necesita terminar de acondicionar la parra para trasladar esos reclusos, porque es una situación insoportable, es una situación de vida o muerte. Y yo creo que los nudos legales que puedan haber, que yo no dudo que lo haya, yo no estoy diciendo que el presidente, que la procuradora no tengan razón en esa parte. Ahora, yo sí creo que cuando hay voluntad política, no es verdad que los nudos legales no puedan convertirse en salvable cuando se trata de salvar vida, cuando se trata de respetar los derechos fundamentales de un ser humano. Y yo pienso que las autoridades deben tomar en serio la situación de la Victoria y deben buscar las fórmulas legales para resolver el problema que hay en Las Parras, o en La Parra, no sé cómo que se dice, para ponerla en funcionamiento. Pero además, aquí hay un reto. Este sistema penitenciario que está corrompido, pero que no se corrompió ahora, que viene corrompido desde hace añales, decenas de años. Oye, este gobierno tiene que hacer algo. El presidente tiene un compromiso. Y si el presidente está comprometido de manera cierta con el cambio, una de las cosas que debe modificar, que debe cambiar, obligatoriamente tiene que ser este sistema corrupto, este sistema que no responde a la realidad ya de un país del siglo XX. Este sistema penitenciario responde a la época antigua, a los nazis, a los israelitas. Dejémosle eso a esos criminales, a ese tipo de gente que no tiene compromiso con la historia ni con los seres humanos. Vamos a hacer un alto en el camino. Miren, señores, hay muchas cosas. Ahora mismo hay una discusión, no en la República Dominicana, sino fuera del país, sobre el problema de los BRICS, el problema de la situación de la economía de Rusia, el problema de la situación de la economía en China, en la India. Yo quiero ponerle un videíto corto para que ustedes puedan apreciar cuál es la visión que tiene un experto sobre el sistema económico y político, es decir, la fusión, el engrampamiento que hay entre el sistema político de China y el sistema económico, y cómo funciona ese sistema. Porque yo pienso que
De este lado vamos a tener que comenzar a probar algunas cosas, porque tenemos muchas cosas que no están dando resultado. No están dando resultado. Máster, vamos con el video. Te tiro una pregunta. ¿Vos pensás que los chinos trabajadores de hoy son dueños de los medios de producción que hacen que China sea potencia mundial? China para mí es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Yo no quiero ser ese tipo de marxista dogmático que lea Marx como un criptonormativista, ¿no? Un criptomoralista incluso, diciendo, no, es que así tiene que ser y si no es así no cumple, entonces no es. Y por otro lado tampoco quiero ser teleológico de decir no tenemos que hacer nada porque se va a dar por sí solo, ¿no? Y simplemente cantar victoria alrededor de tiempo. Entonces, respondiendo a la pregunta de China, ¿los trabajadores son chinos, son dueños de los medios de producción? Todavía no. Y seguramente la mayoría no lo son, ni lo serán en este siglo. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, la tierra en China le pertenece al Estado. Y el Estado le da concesiones de uso a la tierra a diferentes grupos, que van desde empresas capitalistas, ENCONs, que son empresa no capitalista con orientación al mercado, que es una formación socioeconómica prácticamente exclusiva a la historia de China, las ENCONs, y los TVEs, Town and Village Enterprises, que son cooperativas de villa, cooperativas de pueblos, ¿no? Que organiza el modelo chino. China tiene cerca de 280,000 cooperativas registradas, cofondeadas por el Estado. China, en el 2019, China tenía 5 empresas en la lista de Fortune 500. Ahora tiene 60. Es el país que más tiene el año pasado. Y de esas 60, todas son híbridas. Todas son parcialmente propiedad del Estado. El Estado ser dueño de estas empresas, que sean empresas públicas o híbridas, como tú dijiste, no necesariamente las hace directamente propiedad del que la trabaja, pero para mí lo interesante aquí es ver qué se hace con la plusvalía acumulada. El gobierno chino, el CCP, es un capitalista de empresas públicas. Es el propietario de los medios de producción. Pero es el propietario de los medios de producción ¿para qué? Han construido más ferrocarriles, que es infraestructura pública, más ferrocarriles en los últimos 40 años que todos los ferrocarriles existentes en el mundo, en toda la historia. Han sacado 900 millones de personas de la línea de pobreza en 50 años. Entonces digo, tratarlo como normativamente diciendo son ya los trabajadores propietarios de los medios de producción, no me es tan importante como entender qué se hace con la plusvalía acumulada con el Estado como propietario de los medios de producción. Entonces a eso me refiero con que para mí es mucho más importante entender China como una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Y los años dirán, los años dirán, ¿cómo pudiéramos nosotros a lo mejor superar el fetiche de la romantización de los procesos contra los resultados de la política? Porque me parece que ahí hay mucha gente muy perdida haciendo marchas por la democracia, romantizando una democracia burguesa que responde a los intereses neoliberales y a los intereses de la neocoloniales, romantizando los procesos sin ningún resultado, o peor, con resultados que tienden a un neofascismo, que en nombre de la democracia y en nombre de los valores, como tú dices, falsamente liberales, en práctica lo que se acaba de hacer es hacer una imposición y uso de violencia para imponer aquellas cosas que el mercado necesita, no que la gente necesita. Miren, es una explicación sintética de cómo funciona el modelo económico chino. Y yo le digo porque nosotros tenemos que ir, yo pienso que en estos países tenemos que reinventarnos. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en la República Dominicana, nosotros tenemos más de 50 años donde la economía del país ha crecido. Solamente dejó de crecer en el año 2002, cuando el problema de la quiebra bancaria en el gobierno de Hipólito. Después ha crecido incluso uno de los países que más ha crecido en América en los últimos años. Ahora, una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. Nosotros nos mantenemos con prácticamente los mismos niveles de pobreza y las mismas precariedades a pesar del crecimiento económico del país. Eso quiere decir que nosotros tenemos que modificar, que cambiar muchas cosas de las que venimos haciendo para ver cómo el progreso se puede distribuir con mayor justicia de lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Señores, se nos terminó el tiempo. Agradecer su sintonía e invitarles para que mañana
a las 6 de la tarde estén nuevamente con nosotros. Hasta mañana.